Bueno, buenos días. Qué bueno que estén aquí nuevamente un domingo más, escuchando lo que Dios quiere para nosotros. La verdad es que a mí, pues cada vez que me toca predicar, pues es también como un asunto de, bueno, esto es lo que Dios quiere que haga caso, que sea obediente y bueno, ándale, ya se oye. ¿Qué hice? Bueno, ¿se oye? Ya. Bueno, antes de empezar quisiera hacer algunas preguntas y la verdad es que quiero interactuar un poquito más con ustedes en este asunto y quiero hacerles alguna pregunta. La primera pregunta que quisiera hacerles a cualquier miembro de la iglesia, de los que a lo mejor han estado uno, dos o tres veces aquí en la iglesia y también a los que han estado durante años en la iglesia. Y con este afán de saber un poquito más el contexto por el cual estamos aquí. La pregunta sería, gracias, ¿cómo es que yo sé, y el que me quiera responder no hay problema, cómo es que yo sé que estoy en una iglesia sana? ¿Cómo podríamos considerar que en donde yo estoy ahorita en este momento podría decirse que estoy en una iglesia sana? A ver, adelante. Por la doctrina que se imparte. ¿Por qué más podría decir que estoy en una iglesia sana? Todo lo que se hace está en el centro Cristo. Que todo lo que se hace está en el centro Cristo. ¿Qué más podríamos decir? La base es la Biblia. Porque estamos constantemente desarrollados por Dios y desafiados por Dios. Ahora, aquí va la siguiente pregunta de las cuales tú tienes que estar súper consciente, sin pecar de falta de humildad. Pero ¿quién de todos ustedes se puede considerar que somos un miembro sano de una iglesia? Yo puedo decir, yo soy un miembro sano de una iglesia. ¿Qué características debería de haber en nosotros para decir, sin falta de humildad, y decir y considerar que soy un miembro sano de esta iglesia? Está difícil, ¿verdad? ¿Perdón? Porque estoy comprometido con Dios. Porque no soy piedra de tropiezo. Me hago un lado siempre. ¿Qué más podríamos considerar eso? ¿Cómo podríamos considerar somos un miembro sano de esta iglesia? No causamos división. Porque soy intencional, porque lo que necesita esta iglesia. Pero yo pienso que estar en la iglesia, pues dependiendo del nivel espiritual que vaya dando contexto. Porque soy elocuente. Soy elocuente con lo que hago, ¿verdad? Y cómo me comporto en la iglesia. Gracias. Bueno, realmente esa es una de las preguntas de las cuales yo quisiera que consideraríamos, o quisiera que ustedes considerarían, si es que realmente necesitamos una verdadera reconsideración de nuestra condición espiritual. ¿Y cómo voy a saber esto? Bueno, si nos vamos a Efesios 4, 1, 32, y te voy a invitar que tengas la Biblia ahí, en ese versículo, Efesios 4 del 1 al 32. Hablando en contexto sobre estos capítulos de Efesios,
vamos a encontrar que Pablo, estando prisionero en Roma, habla sobre los primeros 3 capítulos sobre la riqueza de la gracia de Dios y la posición que tú tienes como creyente delante de Dios. Pero lo que vamos a estudiar el día de hoy es Efesios 4, del 1 al 32, y tanto los capítulos 4 al 6 nos hablan de la aplicación práctica de nuestra identidad en Cristo. Y precisamente Efesios 4 trata de la transición de lo que es la doctrina a lo que es la práctica. ¿Sale? Entonces, para que veas el contexto en el cual nos estamos moviendo en Efesios, los primeros 3 capítulos hablan sobre lo que es la posición del creyente en Cristo y la gracia que nos envuelve, o las riquezas de la gracia de Dios. Y los capítulos 4 al 6 hablan sobre la identidad, o sobre lo que aplicamos, o sobre las prácticas que emanan de que cómo nos identificamos en Cristo. Y el versículo 4 hace la transición de la doctrina a la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y en este capítulo 4, Pablo nos muestra cómo la unidad de Cristo se mantiene en 3 elementos esenciales o claves. Para que veamos, en Efesios 4 del 1 al 3 nos habla de un corazón correcto. Los versículos del 11 al 16 nos hablan de una doctrina correcta. Y Efesios, el mismo capítulo del 22 al 32, nos hablan de una vida correcta. 3 elementos clave. La primera, un corazón correcto. La segunda, una doctrina correcta. Y la tercera, por ende y por consecuencia de las 2 primeras, una vida correcta. Y la pregunta que les pongo en la mesa para que nosotros meditemos sobre lo que estamos haciendo el día de hoy es: ¿estoy viviendo en unidad con mis hermanos en la fe? ¿Estoy en unidad? ¿Estoy haciendo las cosas correctamente de tal forma que mis hermanos pueden considerar que estamos viviendo en una unidad en la fe? ¿Cómo sé que puedo estar viviendo en una unidad en la fe con mis hermanos? Y vamos a Efesios 4 del 1 al 3. Dice así: yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad comienza con el carácter correcto. Si tú tienes un carácter correcto, la unidad empieza teniendo un corazón dispuesto y un corazón correcto, un pensamiento correcto, una intención correcta. En estos versículos nos habla sobre la humildad. Y la humildad en estos versículos habla sobre reconocer la dependencia de Dios. Cada uno de nosotros podemos decir: yo dependo de Dios. ¿Realmente estoy dependiendo de Dios? Dice Filipenses 2 del 3 al 4: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Te voy a citar algunos hermanos, algunos predicadores muy famosos hablando respecto a estos elementos claves en estos versículos. Por ejemplo, si ustedes conocen a Juan Crisóstomo, yo no lo conozco, ¿verdad? Pero decía muy bien: la humildad es la raíz, la madre, la nodriza, el fundamento y el vínculo de todas las demás virtudes.
Tú no puedes descansar, no puedes decir yo tengo esta virtud, no puede haber otra virtud como el amor, la paz, la paciencia, si no eres capaz de retenerlo con humildad. Porque si tú no tienes humildad, todas estas cosas se pueden distorsionar y pueden llegar a la vanagloria. Posteriormente también nos habla de la mansedumbre. ¿Qué significa ser manso? Decía mi papá hace años, Dios nos manda a ser mansos, no mensos, que realmente dice que es ser dócil y no reaccionar con dureza, porque tú puedes ser dócil. En pocas palabras, tener la mansedumbre es tener la fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con gracia bajo presión. En Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios mismo te está diciendo que Él era manso, que era humilde, que Él tenía la capacidad de hacer lo que Él quisiera, de evitarlo todo lo que tenía que evitar para simplemente salvarnos, pero no lo hizo así, porque Él tenía el poder para hacerlo. Él tiene el poder de desaparecernos si Él quisiera de la faz de la tierra con un solo hablar y decirlo. Pero sin embargo, como es manso, podemos entender que Él contenía todo ese poder y no lo hizo así porque Él tenía misericordia en su ser. Agustín de Hipona nos decía, la mansedumbre es la virtud que nos permite soportar las ofensas sin resentimiento y responder con amor. Y en la Biblia podemos encontrar en 2 de Samuel 16, del 5 al 13, este pedazo de historia en la cual podemos encontrar, o te voy a dar el contexto de lo que se viene en este pasaje de la Biblia que dice 2 de Samuel 2 de Samuel 16 del 5 al 13, que nos habla sobre que el rey David está huyendo de su propio hijo, Absalón. Se había rebelado contra él y quería quitarle el trono. En su camino llegó a una ciudad llamada Bahurim, donde un hombre llamado Simeí, descendiente de la familia del rey Saúl, salió a su encuentro. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, que Simeí comenzó a insultar a David, a maldecirlo y a arrojarle piedras. Le decía de todo lo que le estaba pasando, que era un castigo de Dios por la sangre que derramada en la casa de Saúl. Entendemos que Saúl, en su tiempo, fue desterrado, fue quitado del reino. Entonces estaba este descendiente de Saúl, Simeí, que le decía, ¿ves lo que te está pasando, David? Todo lo que está pasando con tu hijo, todo lo que hiciste con el rey Saúl, esto es lo que te está pasando porque habías derramado sangre, porque hiciste esto con Saúl. Pero no lo decía con palabras bonitas, sino que lo ofendía, le decía de cosas, le tiraba piedras, le tiraba polvo, etcétera, etcétera. Y uno de los versículos favoritos que yo tengo es que uno de los sirvientes de David, le dice, ¿no? Déjame quitarle la cabeza a este perro muerto. ¿Cómo se osa en estar ofendiendo a mi rey? ¿Cómo se osa en estar insultando a mi rey? Y sabes bien, como rey, pudo bien ha hecho hacer David, pudo haberse enojado, pudo haberse respondido
con enojo, con ira y menospreciado a este Simeí, pero sin embargo David detiene a este Abisaí y le dice, ¿sabes qué? En vez de responder con este enojo y con esta ira, le responde con humildad y le dijo de una forma sorprendente, Dios pudo haber permitido que Simeí lo insultara. Este insulto, este asunto viene de parte de Dios o es permitido por Dios. Así que no debes de hacerle daño. Si Dios veía su sufrimiento, tal vez lo bendeciría en lugar de castigarlo. Y es que aquí vemos a un rey David dispuesto, manso, humilde, teniendo todo el poder para cortarle la cabeza a Simeí, y no lo hizo. Posteriormente tenemos otros elementos como la paciencia, el soportar a los demás con amor. Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. La paciencia es la compañera de la sabiduría, según lo que nos dice San Agustín. Y sabes, una de las cosas bien importantes en los elementos y características de un buen cristiano, de un miembro sano de una iglesia, es que tiene paciencia. Yo te comentaba, hay que reconsiderar nuestra condición espiritual. ¿Soy manso? ¿Soy humilde? ¿Soy paciente? Posteriormente también nos dice que necesitamos esforzarnos por la unidad. La unidad no es pasiva, requiere trabajo. En Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La unidad en la iglesia no es un lujo, es una necesidad. ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos podemos mantener en unidad dentro de la iglesia? Porque nos esforzamos por estar unidos. Porque necesitamos cambiar nuestro corazón, necesitamos ser más pacientes, necesitamos ser más mansos, necesitamos ser más humildes cada día. Una pregunta para cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos o estamos cultivando estas cualidades en nuestra vida? ¿Estamos haciendo eso precisamente para mantener la unidad en la iglesia? ¿O estamos dejando que las cosas pasen? ¿O estamos dejando que la impaciencia, nuestra ira, nuestro enojo esté amalgamando, hasta podría decirse con chicle o con un curita, todas estas cosas y estas necesidades que hay en la iglesia, esta unidad que debemos de tener en nuestra iglesia, este compañerismo que teníamos que tener en la iglesia, la hermandad que debería de caracterizarnos en esta iglesia? La unidad que tenemos en Cristo nos llama a tener una transformación interna en nosotros. No podemos tener una iglesia que prospere en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto Dios habla. No podemos tener una iglesia que supla algunas necesidades físicas, sino también unas necesidades espirituales en la vida de cada uno de nosotros, si no tenemos unidad. Uno de los peligros que podríamos tener al no tener un corazón correcto para la unidad de la iglesia es que podríamos tener divisiones y conflictos.
Sin humildad, sin mansedumbre, sin paciencia, los creyentes se enfocarían en sus propios intereses. ¿Qué generaría esto? Generaría rivalidad, envidias y divisiones. Santiago 4:1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Precisamente necesitamos transformar nuestros corazones para mantener esa unidad. Necesitamos entender que necesitamos de Dios, que necesitamos ser transformados de parte de Dios. Faltaría el amor cuando nosotros no somos transformados para la unidad de Cristo. La unidad se rompe cuando no hay amor genuino entre los hermanos. Primera de Corintios 2:13-1 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Necesitamos un amor genuino entre cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos un corazón correcto? Podemos dañar el testimonio. Tendríamos una iglesia llena de orgullo, una falta de perdón que no puede reflejar a Cristo al mundo. Si tú te vas a Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos de los otros. ¿Tú sabes si afuera nos reconocen como una iglesia cristiana? ¿Cómo saben que somos una iglesia cristiana? ¿Cómo saben que no venimos todos los domingos a echar fiesta? ¿O solamente a comer? ¿O que solamente somos un club? ¿Cómo saben? A lo mejor lo sabrán porque cantamos muy fuerte y el sonido sale de esas puertas, pero realmente no es eso. ¿Sabes lo que debería de caracterizarnos como una iglesia cristiana, una iglesia que ama a Cristo? Es que cada uno de nosotros debe demostrar el amor que Cristo nos dio a nosotros para con los demás. De esa forma nos ven allá afuera, o deberían de vernos allá afuera, por el amor que hay entre nosotros. Imagina un equipo de fútbol, siempre un equipo de fútbol, ¿por qué no debéis? Bueno. ¿Qué pasa cuando el goleador no presta el balón a los demás? ¿Qué pasa cuando cada quien hace lo que se le pegue la gana? Cuando no existe cooperación. Así es la iglesia a veces, cuando sin un corazón correcto no hay unidad, solo hay caos. Todo el mundo anda persiguiendo lo mejor para sí mismo y nunca se persigue para los demás algo bueno. Posteriormente en Efesios del 4 al 11 al 16 tenemos otro elemento clave, la doctrina correcta. Yo les decía, hermanos, vamos a ser sinceros, ahorita que no está el pastor, ahorita que no está, ¿dónde está Oscar? ¿No está? Qué bueno. Con toda la confianza. Y bueno, ya si me dicen a mí, pues ya no hay bronca. Pero, si estás considerando que las personas que están enfrente de este lugar, liderando, ¿estás considerando realmente que el lugar donde estás es una iglesia sana? ¿Es un lugar sano para estar? Evidentemente cada uno de los que estamos aquí tenemos broncas y tenemos defectos y tenemos un chorro de situaciones que tenemos que resolver de parte de Cristo. Pero en lo general, ¿podemos decir que estamos en una iglesia sana? ¿Con líderes sanos? No lo digan porque no están, pues díganlo. ¿Sí podemos considerar eso?
No los oigo convencidos, le digo, nada, sí, nada, o a veces cuando me regañan, no, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, lo estaba grabado, el asunto. El asunto de tener una doctrina correcta pasa en lo que nos dice Efesios 4 del 11 al 16, porque nos dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios da a los líderes para capacitarlos. Dios da líderes a la iglesia para capacitar a la iglesia. Los líderes espirituales, los líderes tienen dones que Dios dio para guiar a la iglesia. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. ¿Estamos de acuerdo? Dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Decía R.S. Sproul, decía así: la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Cristo es la cabeza y Él designa a los líderes. Evidentemente, los líderes son designados por Dios. Y Dios los designa de tal forma que cada uno de los que están aquí enfrente podría decir: bueno, esta persona es irreprochable, esta persona es digna de confianza, no es honorable, o sí lo es, o no lo es. O sea, hay un filtro, ¿se entiende o no se entiende? Y Dios ha elegido a las personas que están enfrente porque están capacitados en el conocimiento, y además porque aparte de ser miembros, aparte de ser líderes de la iglesia, tienen que ser miembros sanos de la iglesia. Los líderes de la iglesia deben demostrar humildad, y va para todos los que son líderes de algún ministerio, para los de ujieres, para los de niños, para los maestros de niños, para los que dan los talentos al final de la comida, que aparte de comer, de hacer bien de comer, tienen que ser humildes, tienen que ser mansos, tienen que ser pacientes, tienen que buscar la unidad de la iglesia. ¿Sí me están cachando? Y cada uno de los líderes que están aquí, tanto diáconos como ancianos como el pastor, debe demostrar eso en su vida: paciencia, humildad, mansedumbre y unidad en la iglesia. Y precisamente Cristo, como es la cabeza, Él designa a todos estos líderes. ¿Sabes cuál es el propósito del crecimiento en la vida de la iglesia? Es crecer en la verdad. La inmadurez espiritual nos hace vulnerables a enseñanzas falsas. Sabes, todos los que hablamos aquí tenemos que ser cristocéntricos. Todo lo que hablamos tiene que venir de la palabra de Dios. Todos los maestros tienen que discipular y hablar de la palabra de Dios. Todos los que quieran y pretendan hacer un servicio en la iglesia de forma formal o informal, tienen que hablar y tienen que pensar como Cristo pensó y habló. Si no es así, si tú no ves eso en la iglesia, yo te recomiendo que mejor salgas y vayas a un lugar donde se plantea a Cristo como el centro de la vida, como el centro de todo. Porque si en esta iglesia se deja de predicar un Cristo en el centro de nuestras vidas, entonces te recomiendo, hermano, ve y busca otra iglesia que lo busque.
Si no es así, si ves a cualquier líder batallando con eso, ve y exhórtale, ve y dile. ¿Sabes qué pasa cuando un cristiano, o cuando una iglesia, más bien dicho, perdón, no tiene la doctrina correcta? Decía Charles Spurgeon, un cristiano inmaduro es como un niño que juega con fuego. Se quema a sí mismo y a los quemas a los demás. A ver si me cachaste. Un cristiano inmaduro es como un niño que juega con fuego. Se quema a sí mismo y quema a los demás. Una de las situaciones en las que nosotros debemos de ir en pos de tener a Cristo en el centro de nuestras vidas es que tú seas maduro, espiritualmente hablando. Es un peligro un cristiano inmaduro, porque cualquier ofensa, hermanos, cualquier asunto, se hace un chisme o se hace una división. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier persona que esté trabajando en la inmadurez es una persona peligrosa, porque igual como aquel que hace las cosas a propósito, como aquel que no conoce de la palabra, como aquel que es ignorante de la palabra, es igual de peligroso. Como aquel que tiene conocimiento y no lo hace, como aquel que ni siquiera sabe lo que está haciendo, es igual de peligroso. El ignorante, el necio, son igual de peligrosos en una iglesia. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué necesitamos madurar? Porque la madurez espiritual no es una opción, es un mandato. Efesios 4:15 nos dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En pocas palabras, la madurez cristiana no se mide por los años, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Además, necesitamos saber y entender que madurar es estar en la plenitud en Cristo, es buscar llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No es buscar imitar al pastor, no es buscar imitar a los líderes de la iglesia, no es buscar imitar eso, sino realmente buscar imitar el carácter de Cristo. Es buscar realmente saber cómo vivió Cristo, qué es lo que pensó Cristo, cómo hizo las cosas Cristo. Cada miembro tiene un papel en la unidad, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso lo vemos en Efesios 4:16. La iglesia es un cuerpo y cada miembro es esencial para su funcionamiento. Ningún don es insignificante. Todos los dones que tenemos son dados por Dios. Y por lo tanto, como aquel que limpia, como aquel que vende, como aquel que predica, como aquel que instruye a los niños, como aquel que da misericordia, como aquel que reparte, como cualquiera que puede hacer algún don en la iglesia, es igual de importante, porque eso mantiene la unidad en Cristo. Entonces, estos elementos clave, un corazón transformado, un corazón correcto, una doctrina correcta. Y por último, una vida correcta. Efesios 4:22 al 32 nos dice, despojaos del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y en verdad. Uno de los mandatos que nos habla en Efesios del 22 al 30, Efesios 4 del 22 al 32 es
que necesitamos dejar atrás el viejo hombre. ¿Qué significa dejar atrás el viejo hombre? Despojarnos del pecado, renovar nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre. El pecado no tiene lugar en la vida del creyente, no debería tener un lugar en la vida de un creyente. Debemos despojarnos como una ropa sucia. ¿Tú te dejas la ropa sucia una semana? A veces da cosa, ¿no? Tener la ropa así, estar todo el tiempo así con la misma ropa. Necesitas quitarte esa ropa sucia y ponerte una nueva. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Sabes qué? Estamos tan revestidos a veces de nuestra forma pasada y vana, que tenemos 3 o 4 o 5 capas de esa ropa sucia, de esa forma vana de vivir, de esos malos hábitos, que constantemente el cristiano se tiene que estar quitando capa y capa y capa y capa. Necesitamos hacerlo. Aun cuando nosotros ya hemos recibido a Cristo, cuando ya le hemos creído a Cristo, aun cuando ya somos salvos, necesitamos quitarnos esas capas, esas vestiduras del viejo hombre, porque constantemente necesitamos renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Pero no solamente es quitarnos, renovarnos de nuestra mente, sino, dice más adelante, revestirnos del nuevo hombre. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El nuevo hombre es creado a imagen de Cristo, en justicia y en santidad. Cristo no vino a mejorar el viejo hombre, sino a crear uno nuevo. Necesitamos despojarnos del pecado, renovar nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre. Necesitamos cambiar ciertos puntos de nuestra conducta, hablar con verdad, controlar nuestra ira, trabajar con honestidad, hablar con gracia, perdonar como Dios nos perdonó. Si nos detuviéramos en todas estas cosas, créeme, hermano, que deberíamos de tener unos 3 o 4 sermones respecto a cosas que deberíamos dejar de hacer, cosas que puntualmente necesitamos cambiar de nuestra conducta. Un corazón transformado es el pegamento por el cual hay unidad en nuestra iglesia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando las cosas fallan? La vida de un cristiano es como un trípode espiritual. Necesitamos tener un corazón correcto. Necesitamos tener una doctrina correcta o una doctrina sólida. Y necesitamos una vida transformada. Si falta la doctrina, ¿qué pasa si falta la doctrina? Va a haber inmadurez espiritual, va a haber herejías y desviaciones, va a haber una falta de dirección. Cuando nosotros falta esta parte de una doctrina sólida, es bien fácil caer. Podemos tener toda la disposición del mundo, podemos tener toda la mansedumbre del mundo, el amor que tú quieras, la humildad que tú quieras, pero si no tenemos una doctrina sólida, hermanos, nos podemos desviar, podemos perder la dirección, podemos caer en doctrinas falsas, podemos creerle a la persona que está aquí y decir una parvada de herejías y creérnoslas todas, oírlas todas. Entonces es evidente, hermanos, que necesitamos tener una doctrina sólida.
además de tener una doctrina sólida, de tener un corazón correcto, necesitamos tener una vida transformada. ¿Qué pasa si tenemos estos elementos? Tenemos el conocimiento correcto, la actitud correcta, pero si no tomamos como consecuencia esta vida transformada, ¿sabes qué pasa cuando no transformamos nuestra vida? Teniendo el conocimiento correcto, tenemos el pensamiento y las intenciones correctas, pasa que nos volvemos hipócritas. Dice Mateo 23:27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Necesitamos vivir una vida transformada a partir de un conocimiento correcto y de un corazón correcto. Tenemos un testimonio débil. Una iglesia que no vive lo que predica pierde credibilidad ante el mundo. ¿Te sabes todos los salmos? Del 1 hasta el 150. ¿Te sabes el 119 al derecho y al revés? Tienes todo el conocimiento del mundo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a vivir? ¿Estás dispuesto a servir? Has mostrado amor, has mostrado mansedumbre, pero dentro de la iglesia. Has mostrado misericordia y has mostrado un chorro de situaciones y elementos necesarios para un corazón transformado. Pero ¿qué pasa de aquí para allá? Solamente nos volvemos hipócritas cuando todo lo que aprendamos aquí, todo lo que Dios nos transformó aquí, no lo ponemos en práctica allá afuera. Posteriormente, nos hacemos de un testimonio débil. Una iglesia que no vive lo que predica pierde credibilidad ante el mundo. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si tú sigues viviendo la vida como tú quieres y no muestras nada de esto que has aprendido en la palabra, en la iglesia, y no muestras un corazón dispuesto, un corazón transformado, de nada sirve que tú salgas allá. Porque por muchos, y ese es un coraje que a lo mejor muchos de nosotros tenemos, que vemos iglesias que han defraudado, iglesias que ordeñan a las ovejas, iglesias que el único y propósito es que darle un placebo a toda la gente para que se sienta bien consigo mismo. Ninguna de estas cosas, hermanos, da un testimonio bueno. Siempre se sigue, en otras iglesias siempre se sigue la imagen del pastor, y lo mejor que te puede pasar es que te toque el pastor o el líder que está ahí enfrente, o el apóstol, o lo que sea. Ese es un testimonio débil. Y porque muchos de todas estas cosas, el no seguir un conocimiento correcto y el no tener un corazón correcto hace que estas cosas prosperen. Como vemos iglesias llenas con tanta gente necesitada buscando algo erróneo. Y sabes lo peor de todo esto, cuando falta una vida transformada. Dice Mateo 5 del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Sin vidas transformadas, la iglesia no puede ser sal ni luz en el mundo. La unidad en la iglesia, como les decía antes, es un tripoide espiritual. Un corazón correcto, una doctrina sólida y una vida transformada. Te pregunto, ¿en cuál de todas estas áreas necesitas crecer más?
No solamente en tu vida, sino también en la iglesia. Pregunto, y ya pregunté al inicio, ¿quién de nosotros podía considerarse un miembro sano de esta iglesia? ¿Quién de nosotros podríamos considerar que estamos en una iglesia sana, donde se predica a Cristo en el centro? Y son de las cosas que necesitamos reconsiderar en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Decía Spurgeon, vivamos cerca de Cristo, porque esta es la mejor manera de promover la unidad. Las divisiones en la iglesia nunca comienzan con aquellos que están llenos del amor por el Salvador. Oremos. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque nos permites estar aquí, porque eres bueno con nosotros, por toda la sabiduría que nos has dado, por toda la inteligencia que has procurado con nosotros, Señor. Te pido que lo que aprendimos, que lo que tomamos, lo bueno, Señor, lo retengamos, Señor, y lo pongamos en práctica. Y lo malo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que lo quites, Señor, de nuestras vidas. Que todo aquello, Señor, que sea para edificación, sea para la unidad de esta iglesia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Tú eres el único que nos puede transformar, Señor. Tú eres el único que puede mantener esta unidad en esta iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a buscar más y más el hacernos a tu carácter, a moldearnos a tu carácter, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.